Hola, ¿cómo están? Comenzamos No Culpes a la Noche hoy para hablar de un tema que nos afecta, nos importa, nos incumbe a todos, como es la salud en nuestro país. La salud en crisis, NCN es el hashtag de hoy. Y la verdad es que cuando uno ve las listas de espera, la falta de especialistas, los remedios caros, claramente estamos en problemas. Partamos con el tema de los medicamentos porque durante los últimos días se dio a conocer un estudio, un estudio nada menos que de la Fiscalía Nacional Económica. No estamos hablando de un estudio de algún ni laboratorio, ni asociación de consumidores, de la Fiscalía Nacional Económica, el órgano quizás rector en términos de temas de precios, de competencia en nuestro país. Y los números fueron lapidarios para doctores, para farmacias, para laboratorios. Y quiero partir con la doctora Carolina Herrera. Doctora, hola, buenas noches. A ver, los números son súper duros. Los márgenes de laboratorios. De cada 1.000 pesos que ingresa un laboratorio, 520 son de margen. A ver, prácticamente 1 de cada 5 farmacias tiene bioequivalentes. Los márgenes de las farmacias, ¿cómo lo toman ustedes como doctores? Yo creo que aquí falta bastante información y lo primero que yo quisiera decir es que dentro del ejercicio profesional que yo tengo, y para que a todo el mundo le quede claro, yo también tengo horas de trabajo en una industria farmacéutica, así como tengo horas de trabajo en una unidad de cuidados intensivos y en mi consulta. El tema aquí es el siguiente. Habría que hacer un distingo que tal vez el público no lo tiene tan claro. Los laboratorios que son de innovación son los que invierten en desarrollar nuevas tecnologías, nuevos medicamentos, anticuerpos monoclonales, en fin, una serie de terapias génicas que pueden aumentar muchísimo el precio de los medicamentos. Pero cuando hablamos de bioequivalentes, estamos hablando de medicamentos que son solo medicamentos de un grupo muy acotado, que son los medicamentos que son orales. Tal vez eso no lo entienden las personas. Y es por eso que la conclusión sale, el 80% de los medicamentos en nuestro país no tienen bioequivalente. Claro, porque por ejemplo, yo que trabajo en una unidad de cuidados intensivos, no tengo ninguna posibilidad de tener un bioequivalente porque mis medicamentos son la mayoría que utilizamos y prescribimos endovenoso, ¿cierto? O intratecales. ¿Y en esos casos en no existe o en Chile no están? No existe, Yeah. porque no está definido de esa manera. Ahora, también es importante saber que los medicamentos, y tal vez la gente de mi edad recordará cuando empezó el formulario nacional, en fin, que era una especie como de alternativa más económica a un determinado medicamento de marca, que así es como lo conceptualizaban las personas. Pero resulta que ahora, razonablemente y muy bien, cuando un medicamento prueba que efectivamente tiene un bioequivalente, que significa que tiene la misma farmacocinética y farmacodinámica, que eso significa lo que el cuerpo le hace al fármaco y lo que el fármaco le hace al cuerpo, y en personas son equivalentes sus efectos, entonces solo ahí podemos hablar de bioequivalentes razonablemente. Pero la crítica, y aquí quiero ir con Cristóbal Cuadrado, secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud del Colegio Médico, la crítica que hace la Fiscalía, que aquí se está tratando el negocio de la salud de los medicamentos como si fuera el negocio de vender bebidas, como si fuera el negocio de vender automóviles, como si fuera cualquier negocio. O sea, el 90% de los medicamentos que se venden en Chile hoy día son de marca. Sí, me parece muy relevante que sea precisamente la Fiscalía Nacional Económica, que un órgano que lo que uno esperaría que hable de mejorar la competencia en los mercados. Su crítica es a que este es un mercado donde estamos transando como un bien cualquiera el medicamento. Y es muy claro el informe de decir, este es un bien muy especial y que por ende debe ser regulado al mercado de una manera distinta a otros espacios. Y entrega múltiples elementos que yo creo son muy útiles. Una parte deja claro que hoy día existe escasa competencia y que la competencia se va a través de marcas y no a través de precios. Eso es interesante de entender porque lo que ha hecho tanto las farmacias como la industria farmacéutica es orientar a mucho marketing de tal manera de hacer que las personas y los mismos médicos también creamos que solamente sirven o son buenos determinados medicamentos que tienen una marca. Incluso sabiendo que existen alternativas bioequivalentes en el mercado que no están siendo utilizados suficiente. Entonces yo creo que el informe es muy claro en eso y es muy claro también en decir que tenemos que avanzar en una regulación muy distinta, tomar el modelo, por ejemplo, de muchos países europeos que lo que hacen es regular el precio de los medicamentos, por ejemplo, y hace una propuesta concreta la Fiscalía Nacional Económica de cómo se puede avanzar en regular los precios en Chile. Algo que a mí hace 5 años me habría parecido increíble que sea una Fiscalía para la Libre Competencia la que diga en Chile, para poder avanzar en esta materia del acceso, tenemos que regular los precios de medicamentos. Como en todos los cabildos tenemos los casos reales, lo aterrizamos lo más real posible y el día de hoy nos acompañan 2 casos. Quiero comenzar con Marcelo González, tienes diabetes y eres director ejecutivo de Mi Diabetes. Todo comenzó escribiendo en una página, se transformó en el primer blog de diabéticos en nuestro país. Cuéntanos un poco tu experiencia.
Diabetes tipo 1, hagamos la Diabetes tipo salvedad 1. porque Cierto que hay varias habitualmente diabetes. siempre cuando se habla de diabetes se habla a nivel macro y se piensa en la diabetes tipo 2, que es la más común, Es la que más tiene común. alrededor del 90% Sí. de la población. Los pacientes con diabetes tipo 1 somos bastante menos, se habla de menos de un 10%. ¿Qué te parece, Marcelo, el estudio de la Fiscalía Nacional Económica? A ver, lo que pasa es que nosotros como pacientes con diabetes en general tenemos cierta cobertura que es envidiada por muchas otras patologías porque estamos en el auge GES desde el año 2005. Desde que Y partió. desde que partió, fuimos de las patologías pioneras. Y desde ese punto de vista, nosotros no deberíamos tener problemas con la adquisición de los medicamentos. ¿Y ¿Pero tienes? tienes? Donde empieza a fallar claramente es en el acceso, porque primero las canastas GES no se actualizan al ritmo de la aparición de nuevos medicamentos en el país. Y ahí es donde la gente tiene que empezar a sacar de su bolsillo, porque el médico, para tratar de obtener un mejor control metabólico de ese paciente, le indica un nuevo medicamento que no está en la canasta y que el paciente tiene que pagar sí mismo. Y ahí es donde está el mayor problema hoy día, creemos nosotros, en la materia de la actualización de las canastas GES. Quiero saludar también a Catalina Gorta. ¿Cómo estás, Catalina? Hola. Tú tienes mieloma múltiple. Desde el año 2015 Sí. me contabas. Sí. ¿Cómo lo has podido hacer? Porque sé que cada dosis que tú te aplicas es sumamente cara, ¿no? Sí, bueno, en mieloma múltiple, pese que desde octubre de este año es una patología GES, sin embargo, es exactamente lo mismo porque lamentablemente las canastas que fueron diseñadas, quedan muchos medicamentos que son de alto costo, quedan fuera. Y que son efectivamente los medicamentos que sirven para mantener, porque el mieloma múltiple es una enfermedad que no tiene cura aún, por lo tanto es una mantención casi de por vida con quimioterapias. Lo que significa que la canasta está solamente hecha para los 2 primeros años de la enfermedad y el resto queda fuera. ¿Y cómo lo haces tú? Nosotros tenemos que, Después de o sea, tantos años. hemos tenido que acudir a todo. Como muchos de los pacientes oncológicos hemos tenido que hacer de todo, de hacer la red familiar, que es ¿Has fundamental. tenido que sacrificar cosas? Por supuesto, nosotros nos quedamos sin nuestro departamento, nuestra casa. Tuviste que era- vender el departamento. Sí, tuvimos que venderlo porque en realidad llega un punto, porque además existe que tú cuando te diagnostican, tú no sabes cuánto vas a pagar al final. Tú no sabes cuánto vas a pagar en una hospitalización, tú no sabes cuánto vas a gastar en medicamentos, porque esa información hoy día tampoco es clara y transparente respecto a las líneas de tratamiento. Entonces, es toda una incertidumbre que finalmente tú vas como actuando en la medida que te van llegando las cuentas de las clínicas, tú vas actuando y vas echando Y mano a cuando todo ves lo este que estudio, por tienes. ejemplo, el precio de los medicamentos que entregó los últimos días la Fiscalía, ¿te hace sentido con lo que te ha tocado a ti sufrir día a día? O sea, por supuesto, o sea, nosotros hemos tenido que despojarnos prácticamente de todo para poder financiar un tratamiento, que además es un tratamiento de largo aliento en mi caso, porque sobre todo los pacientes jóvenes tenemos que tener muchos años de financiamiento. Permanente. básicamente, Permanente, ¿no? Sí. exactamente, y además... Y mensualmente, ¿de cuánto es el costo de tus medicamentos? Mira, y ahí por eso el Sí. tema de los medicamentos es súper Sí. importante, porque la dosis, por ejemplo, de los medicamentos que hoy día en mantenimiento, que se llama lenalidomida, tiene 3 opciones aquí en Chile, y curiosamente son las más caras de Latinoamérica dentro de la relación de precio. El original, digamos, vale 3,5 millones mensual, que uno tiene que todos los meses estar con ese tratamiento. Hay un bioequivalente, ¿ya? Pero el bioequivalente vale 1,5 millones de pesos. O sea, igual es absolutamente Sigue siendo inaccesible al bolsillo de un chileno promedio. Exacto. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Que también muchas veces los pacientes han tomado el riesgo de importar medicamentos desde, en este caso desde India, muchas veces como persinándose para saber si en el fondo el medicamento fue transportado en buenas condiciones, si se sabe el lote, en qué Porque es una condiciones. inversión grande. ¿En qué condiciones se fabricó? Claro, porque cuesta 1/3 de lo que cuesta adquirir ese medicamento acá. Y cuando Porque hay tú mucha adem- gente que lo trae de Argentina o lo trae quizás de España, que uno quizás puede Exacto. conocer una persona, el amigo del amigo de este que... Pero esto es después- India, claro. Aquí en la India ya es distinto. Exacto, o sea, y ahí es donde empiezan todos estos problemas. Además, cuando tú ves que en el servicio público muchas veces se privilegia el precio del medicamento, que a veces puede ser insignificante, 100 pesos, 200 pesos, pero en las licitaciones se privilegia el precio y no muchas veces la calidad
o efectos secundarios. O sea, tenemos genéricos incluso que no han sido probados en humanos. O sea, hoy día a muchos pacientes se le entregan genéricos que no han sido probados en humanos. Manuel Nostroza, tú fuiste superintendente de salud. El mismo estudio de la Fiscalía Nacional Económica dio cuenta de que el 25% del costo de los remedios, el 25%, un cuarto, tiene que ver con cuestiones de marketing. Por ejemplo, estas invitaciones a los doctores a congresos muchas veces que son en lugares que uno le dicen un congreso en el Caribe, no sé, bien particular, los visitadores médicos, tanta campaña que se hace, muchos de los elementos que la ley de fármacos 1 prohibió explícitamente. Y de acuerdo al estudio de la Fiscalía, 2018 en adelante, la ley de fármacos 1 tiene casi una década, siguen esas malas prácticas. Bueno, yo diría que tal vez lo más importante de este estudio de la Fiscalía es que nos ayude a que los distintos actores salgamos de nuestras trincheras y aprobemos cosas que no estuvimos dispuestos a aprobarse cuando se discutió la ley de fármacos 1, porque el hecho de que estemos discutiendo una ley de fármacos 2 demuestra que la 1 no surtió el efecto y el impacto que se esperaba. Pero hay un mea culpa del gremio. A ver, lo que pasa es que yo creo que los médicos, de alguna manera ya la presidenta Isquia Siches asumió su responsabilidad públicamente y dijo que parte del problema éramos los médicos también. Pero aquí, por ejemplo, los médicos están promoviendo que se apruebe la prescripción solo por denominación común internacional, porque tú puedes nominar un medicamento en la receta hoy día legalmente por las dos vías, por la denominación común, que es en el nombre genérico de la molécula del cual estamos hablando con el medicamento. O la otra opción es la marca. Que es la que se usa más. Que es la que se usa más. O cuando el médico a veces dice, mira, yo te pongo las dos porque estoy obligado, pero en realidad se te ocurra comprar la genérica porque no te la recomiendo. Y el paciente hace caso. Uno de cada tres Exacto. doctores desconfía del remedio bioequivalente. Exactamente. O sea, estamos hablando de que va más allá esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el proyecto de ley de fármacos 2 tenemos la posibilidad de regular y decir que solo se prescriba, como recomienda el informe, solo por la denominación común internacional. Eso es después del informe, pero a lo que voy yo también. ¿Y quién se opone a eso? Son básicamente los laboratorios innovadores y los laboratorios chilenos de lo que se llama similares, que son genéricos con alguna restricción de marca. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, esa medida, creo yo, que cae de cajón, que debiéramos aprobar solo la denominación común internacional. Es que sabe que a mí me llama la atención porque ahora están todos como sorprendidos. Miren lo que pasaba. Y era de público conocimiento. Sí. Era super Vox Populi que los doctores recibían estos viajecitos en estos congresos bien llamativos y que siempre presionaban también y decían, no, tiene que ser este de marca. Entonces, uno dice, no han visto la cara tanto tiempo. No, lo que pasa es el que... círculo este. No, yo creo que igual tiene que ver, insisto, con que hemos estado atrincherados políticamente. Y por eso que hay una crítica en general a todos los actores en el mundo político, de distintas posiciones, porque en el atrincheramiento, esto que se discutió hace 8 años atrás y no se aprobó. Y ahora nuevamente, hasta antes de este informe, yo que participo como académico, como experto respecto de políticas públicas, nuevamente había un informe en donde hay desacuerdo. Ahora, yo espero que con la aprobación ya de este informe y con todo lo que ha pasado, bueno, esta medida la aprobemos y no la delatemos más. Ahora, hay otras medidas también, por ejemplo, el tema de la cobertura de medicamentos por parte de los seguros, que es otra medida que se propone Ahora, esa medida no se ha tomado porque efectivamente es una medida que significa financiar mucho más de la salud lo que hoy día estamos financiando. Sí. Incorporar la cobertura de medicamentos obligatoriamente para el FONASA y para la ISAPRE, de medicamentos que hoy día no están cubiertos como plan del beneficio, le debe costar al país aproximadamente entre 800 millones de dólares más a cerca de 1.200 millones de dólares más. Esto sin considerar que por tener la capacidad de compra global podrían bajar esos precios sin duda y probablemente podría ser mucho menos. Sí. Pero respecto de lo que hoy día pagamos de bolsillo, porque no está cubierto a lo que se podría incluir en un plan, estamos hablando de que FONASA y ISAPRE tendría que establecer esa cobertura. Doctora Carolina, usted había levantado la mano. Sí, levanté la mano solo para que quede claro que desde hace unos 3 años ya existe un acuerdo entre los laboratorios asociados a la Cámara de Innovación Farmacéutica y el Colegio Médico para hacer realmente explícitos todas las restricciones que hay respecto a que no debe haber transacción o transferencia de valor económico de un laboratorio hacia un médico. Ni por regalías, ni por obsequios, nada. No existe, de hecho, no deberían existir Gimix, que son estos lápices con el nombre del medicamento, no debería existir.
Pero Los por laboratorios supuesto, lo hacen igual. Claro, pero existe explícitamente en el mundo médico un núcleo de médicos que están representados en el colegio médico que junto a la industria farmacéutica que está adscrita a ese acuerdo han expresado cuáles tienen que ser los márgenes éticos de la relación con la industria y tiene que ser transparente. Si yo quiero hacer una charla para un laboratorio, eso tiene que quedar transparente y la persona tiene que decirlo. Gloria Burgos, usted fue subsecretaria de redes asistenciales. Esta mea culpa también del mundo médico, algo que, tú lo decías, era sabido hace mucho rato. Este estudio de la Fiscalía sencillamente marca un camino que ya no hay vuelta atrás, porque tuvimos, hace 11 años, recordemos, tuvimos la colusión de la farmacia. Claro. Y muchas de las malas prácticas continúan hasta el día de hoy. ¿Esto va a marcar un punto sin retorno o podemos tener lo mismo que la colusión de la farmacia? En el caso de que no hubo reacción de parte del mercado, de la industria. Bueno, yo creo que en esta manifestación social que hemos tenido en conjunto tienen un origen bastante similar que se grafica en el área de la salud con esta situación, en el cual, desde mi perspectiva, el problema de fondo está en que la industria farmacéutica nunca se consideró a sí misma, ni el sistema la hizo ingresar como parte del sistema de salud. Y por lo tanto era lógico que se manejara como negocio. Claro. Y punto. Ahora, el tema de cómo poder avanzar en esto tiene que ver con el reconocimiento de qué es lo que las personas necesitan y tomar las decisiones en relación a lo que las personas necesitan. Un poco los ejemplos que han mostrado los pacientes que están hoy día y todo, es que en realidad la ley, y todos después nos quedamos felices y tranquilos porque estamos cumpliendo la ley, no da cuenta de la real solución de la necesidad de los pacientes. Entonces, yo con mucha pena en realidad tengo que reconocer que esto ha puesto de manifiesto todas las dificultades y problemas que había en un fondo que no sabíamos cuál profundo estaba y que requiere de una profunda reflexión que necesita hacer cambios estructurales muy importantes en cómo organizamos y cómo entregamos la salud a nuestro país. Cecilia Rodríguez, buenas noches, bienvenida. Eres de la Unión de Agrupaciones de Pacientes y Cuidadores. ¿Qué tan real es la afirmación de si no tienes plata en Chile, te mueres? Dolorosamente real. Pues ustedes ya lo mencionaban al inicio, están las listas de espera. Hay harta cobertura en GES, Ley Ricardo Soto, pero que hoy día no está resolviendo muchos de los problemas que las personas tienen. Hemos estado trabajando, ahí también está Catalina, en las últimas semanas mucho con los cuidadores, por ejemplo, el movimiento Cuidadores. Y ahí hay un tema dolorosísimo que no está teniendo ninguna visibilidad. Y tienen cero protección, ¿no? Cero. Cero. Entonces, de hecho, el otro día en la discusión del presupuesto de salud, parte de lo que se mencionaba es que se abre un fondo para entregar pañales a las personas que están en dependencia severa, pero no se aumenta la cobertura para poder tener cuidadores que reciban algún tipo de estipendio. Entonces había un senador que decía, tenemos pañales y no tenemos quien se los ponga. Suena un poco crudo, pero eso está pasando. Entonces, y la experiencia que antes contaba Catalina también es muy cierta. O sea, nosotros lamentamos que parte de nuestros amigos, de nuestros vínculos, porque esto ha ido siendo una red que crece apoyo, entre los pacientes. No es poca la gente que ha perdido casa, que ha perdido trabajos por lo que tiene que hacer para poder tener cuidada su salud. Entonces, hoy día también a nosotros lo que nos preocupa es que tampoco ser injusto, es decir, la salud no avanza nada. La salud avanza, nosotros tenemos la impresión de que sí, ¿cierto? Hubo un aumento en el per cápita en la discusión el otro día, hubo un aumento, era significativo, es significativo. El punto es que la enfermedad ha avanzado mucho más que lo que el sistema hoy día está avanzando. Entonces vamos siempre desfasados. Como si hubiéramos tenido este per cápita a lo mejor 10 años atrás, fantástico. Sí, pero para esta época, con los datos que la encuesta nacional de salud ha arrojado en los últimos años, no da. Pero no Cecilia, da. Entonces, tú decías, hemos avanzado en términos de números, y aquí quiero ir con Cristóbal, porque hemos tenido también durante los últimos días frases para el bronce. Nos fuimos acostumbrando con ministros con frases para el bronce, con la frase de que hay que viajar más temprano, que hay que comprar flores. Que se va a ocupar. Esta vez el protagonista fue el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hace algunos días, que dijo que nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes del planeta.
¿Cómo lo toma el Colegio Médico una frase de ese talante cuando uno conoce tantos casos y la salud está entre los, sin duda, 3 puntos más importantes del petitorio? Yo creo que esa es una frase poco afortunada y poco prudente de parte del ministro, porque si bien él tiene un punto de decir, bueno, Chile tiene buenos indicadores de mortalidad infantil, mortalidad materna, expectativa de vida, y eso nadie lo puede negar, la realidad es que el sistema de salud chileno es un eficiente administrador de miseria. De pobreza. Sí, de pobreza. Hemos tenido un sistema subfinanciado, donde claramente los montos que se entregan todos los años no alcanzan, donde este año hemos tenido crisis de insumos, o sea, ni siquiera la plata del presupuesto alcanzó a cubrir la operación de los hospitales públicos hasta el fin del periodo. Entonces, cuando uno dice un mensaje de ese tipo y por otro lado la experiencia de la gente es que hay lista de espera, de que no llegamos con los medicamentos, de que van al consultorio y le dicen no hay en stock, la verdad es que es una burla a la ciudadanía. Y yo creo que hay que entender de que las personas están pidiendo dignidad, ¿sí? Eso es lo que está pidiendo la ciudadanía hoy. Y la dignidad tiene que ver esencialmente con entender también hacia dónde tenemos que avanzar y el nivel de esfuerzo. Yo creo que lo que fue lamentable también de la discusión de presupuesto que hubo ahora es que yo creo que fue como una discusión de presupuestos más y que se trató y la respuesta del mundo político no ha sido entender de que estamos en un momento totalmente diferente y que el grado de esfuerzo y el salto que hay que hacer cualitativa y cuantitativamente en nuestro sistema de salud está mucho más allá de lo que se ha ofrecido hasta ahora. Cecilia, había levantado la mano, pero aprovecho de hacerte una pregunta. Sí. Va a sonar medio crudo, pero una persona que se atiende en el sistema de salud privada, ¿tiene más opciones de vivir que la que se atiende en el sistema público? Mira, lo voy a juntar en la frase, linkear. a linkear con la frase desafortunada. Hoy día el mundo se está moviendo hacia medir la salud también, incorporando la mirada de quien se atiende. Sí, ahí están todos los PROMS, la OSD está desarrollando hace un par de años un proyecto que se llama Paris, que en el fondo no basta con decir tenemos 10 camas y eso es un porcentaje tanto y la tasa tanto, sino que hoy día también lo que importa, el ejemplo que siempre da la OSD es el reemplazo de rodilla. Ya no es el indicador cuánto reemplazo de rodilla puede hacer el país, sino las personas que recibieron ese reemplazo viven hoy con mejor calidad de vida. Entonces ahí hay también toda una discusión que en el fondo... claro, uno, lo que decía Cristóbal, uno a lo mejor si mira indicadores, si mira el índice Blumenau famoso, uno dice, bueno, sí, no faltó a la verdad. La planilla Excel se ve Sí, ha bien. mejorado, claro. Pero el punto es que no estás mirando lo que quienes lo necesitan hoy día están declarando. Entonces, darte un ejemplo, o sea, hay personas que pueden... Incluso en cosas que ya están cubiertas y que son un derecho. Si uno mira, por ejemplo, el ingreso a la ley Ricarte-Soto para que personas accedan a terapias de alto costo, y tú lo miras dependiendo de la región donde vives, la diferencia es brutal, ¿sí? O sea, tú tienes regiones donde no están ingresando los pacientes. Entonces, y además, incluso si uno lo mira en la propia región metropolitana, tú tienes hospitales con alta tasa de ingreso y otras que... bastante nula. Entonces, acá la diferencia no es solo ser ISAPRE-FONASA, sino que es también dónde eres FONASA, marca una diferencia también que es fundamental y que no se está mirando. Entonces, la sensación es que se ha escuchado poco a los necesitados hoy día. Se ha escuchado poco las voces de los pacientes, se ha escuchado poco qué es lo que está pasando en el sistema en lo más experiencial. Yo hace unos meses nos pasó una hospitalización de un familiar cercano, muy cercano, misma enfermedad que la mía, y la persona fue excelentemente tratada en lo médico. Nada que decir, un equipo extraordinario, pero la hospitalización en el hospital público solo causó alto estrés, depresión, llanto todos los días, porque fue una muy mala experiencia. Se ha hablado mucho también, Marcelo, de la deshumanización. Después le quiero preguntar también a la doctora. Yo no sé cómo lo has vivido tú. A ver, primero, 100% de acuerdo con lo que dice Cecilia. El barrio en el que tú vives condiciona tus resultados de salud. Absolutamente. Si tienes un parque cerca, una verdulería cerca, un supermercado, un gimnasio, una ¿Cuánto cancha, vas a vivir? Exactamente, y eso está estudiado, existen los datos. De repente se habla de que hay que meterle más plata al sistema y se dice que sí, le metimos y está funcionando, va a funcionar mejor. Pero hay un tema de gestión brutal. O sea, 14 años pasaron desde que yo ingresé al GES, afortunado, privilegiado, en una ISAPRE, que me puso condiciones para poder ingresar, porque tengo una patología crónica y estoy discriminado, per se, por default. 14 años pasaron para que la Superintendencia de Salud
fiscalizara que se entregue el total de los remedios que una persona va a pedir por GES a una farmacia. Y si no se le entrega el total, la farmacia está obligada, o la ISAPRE, que es la responsable final, a enviarle al domicilio lo que le faltó. ¿Cuántas veces tuve que ir yo? ¿Y por qué no se hizo en 14 años? ¿A nadie se dio cuenta que no existía? Nosotros hicimos las quejas desde el día 1, pero cuando tú te quejas, y finalmente nadie te da una respuesta oficial, te acostumbras a que gracias a la buena gestión del farmacéutico, del químico que está ahí, te quedas con eso. exactamente, y todo termina dependiendo de la persona que te atiende, con la cual entablaste una relación casi de amistad, para que te diga, te llame por teléfono, don Marcelo, venga a buscarla porque finalmente me llegó su medicamento. Bueno, Manuel, y de hecho eso también pasa día a día en los hospitales, o sea, unas esperas eternas. Hay que llegar a las 5 o 7 de la mañana para sacar un número, te entrega el número 200, 300. Recordemos la frase del ex subsecretario de Salud que decía que la gente iba a los consultorios a hacer vida social. Claro. O sea, vamos sumando frases para el bronce. Entonces, ¿cómo se puede mejorar? Porque de verdad, o sea, si uno dice, uno de los pilares de un gobierno es tal, salud, entonces la pega se está haciendo muy mal. Mira, solo primero quería partir por la frase esta, para no olvidar el comentario respecto a la frase de Mañalich. Yo lo haría en términos propositivos. Tenemos un ministro, Ignacio Briones, ministro de Hacienda, que ha sorprendido a muchos, que es todo lo contrario. Que ingresó recientemente, hace 3, 4 semanas, y que se ha caracterizado por el diálogo, por llegar a acuerdos, por convocar a distintos, me consta, economistas de distintas tendencias políticas a su pensamiento, con tal de llegar a un acuerdo. Yo le pediría a Mañalich más aprender de la experiencia de Ignacio Briones para tener un gabinete en salud que permita llegar a acuerdos, porque hemos tenido mucho diagnóstico y falta entrar a la solucionática. Y respecto a tu pregunta, yo te diría que efectivamente aquí es un buen punto, porque el tema de la gestión del Estado, mucho criticamos el funcionamiento de un mercado desregulado, pero también hay que mirar respecto a que al Estado le hemos metido muchos recursos. El presupuesto en los últimos 15 años se ha triplicado en términos de aumento. ¿Y por qué no mejora bueno, la gestión? es que ahí también tiene que ver con temas que resultan ser complejos, porque eso significa, por ejemplo, yo fui director de un establecimiento hospitalario el año 2001-2002. ¿sí? Y a mí me correspondió, con mis colegas, verificar el control del rendimiento de consultas de especialidad que hacían. Y haciendo lo que tenía que hacer como director, ¿sí? En un año aumentamos el 35% de las interconsultas más respecto al año anterior. ¿sí? Ahora, ¿qué significó eso? Que muchos de esos colegas se enojaran conmigo como director. De hecho, el Juan Luis Castro, que era presidente del Regional Santiago, fue a hacer una asamblea, diputado hoy día, a la asamblea cuando yo era director, ¿Y se enojaban porque los médicos estaban trabajando mucho más de lo que trabajaban ahora que estaban haciendo un 35% más de prestaciones. Y yo solo lo único que hacía, decir, mire, lo único que estoy haciendo es controlar la gestión como director, porque tengo listas de espera, y aunque sin duda me faltan más especialistas para reducir la lista de espera, con los que tengo, puedo ahora hacer un 35% más de lo que hacía el ejemplo que tú pones, respecto Manuel, de un año. Y ese tipo de temas no está mucho en la agenda, porque a veces los gremios, y debo decirlo con mucha responsabilidad, también hay un tema de conflictividad política, ¿sí? que hace que esta agenda no sea muy explicitada. Yo creo que en la agenda pública de transformación no solo hay que regular mejor el sistema y regular mejor el mercado, sino que también tenemos que hacer la modernización del Estado y la gestión pública que haga rendir más, tú también lo señalabas de gestión, los recursos con que el Estado entrega atención de salud a la población, sobre todo la más pobre, que es la que está en FONASA. Sí, Gloria había levantado la mano. Yo quería comentar que adicional a tener sistemas de gestión o de control de acuerdo a que se cumplan los acuerdos que están tomados, hay que, yo creo, revisarnos un poco cuáles son los criterios con los cuales esas decisiones han sido tomadas o el sistema de control ha sido tomado. ¿Te fijas? Porque yo recuerdo cuando recién salí de la universidad, me fui trabajé en un consultorio en la Florida. Y llegué y me citaban 6 pacientes por hora. Yo recién egresaba con todas las cosas con todas las cosas que hay que hacer y todo. 6 por hora, o sea, 10 no minutos se por paciente, podía o sea, ver a un paciente. Imposible, ¿no? En 10 minutos, ¿te fijas? Y eso ya estaba decidido. Y entonces uno piensa hoy día, bueno, ¿qué lógica hay detrás de eso? Es que tenemos que atender más. Tenemos que aumentar la producción. Pero es que en la salud el problema no es la producción.
El problema es cuál, como ustedes lo decían, es la calidad percibida por el paciente y si efectivamente el paciente se le soluciona su problema y él se siente mejor y se le hace seguimiento a su condición. ¿Te fijas? Entonces, y lamentablemente esta forma de tomar las decisiones nos ha, yo creo, contaminado todo nuestro quehacer nacional. Hoy día estamos hablando de la salud, es cierto, pero en mi familia ayer viajó, mi marido tuvo que hacer un viaje en avión y llegó y me llegó comentando que le llamaba la atención que hay un estacionamiento maravilloso ahora en el nuevo aeropuerto, ¿no es cierto? Que tiene como 8 pisos, que caben 4.000 autos y tiene 2 entradas. O sea, cuando tú diseñas eso y dije, ¿en qué estás pensando? ¿En darle el servicio a la persona? Claro. O la producción. O estás pensando. Entonces yo creo que esa es la cosa profunda de la que tenemos que hacernos cargo. Vamos a ir allá a la galería que están levantando la mano. Doctora Herrera. Doctora, aquí hemos hablado de economía, de números, de cifras, de estadísticas. Pero yo insisto en un tema que es el trato digno, la humanización del trato, sobre todo en salud, que es algo tan sensible, ¿no? Exactamente. Para todos. Es que, Cristian, hay que poner en algún momento la reflexión en que los problemas de salud no se pueden abordar como patologías. Tenemos patologías Auges cubierta, tenemos patologías Ricardo Soto cubierta. ¿Y cuando miramos a la persona? Manuel habló de la gestión del hospital, ¿me entiendes tú? Pero ¿cuándo hablamos de la persona? Una persona que en Chile es en 12% de la población diabética, en 10% asmática, casi 70% obesa, sobrepeso, tiene muchas patologías y nada está pensado para que la experiencia de esa persona sea una experiencia al menos llevadera. Con la o al historia que cada menos paciente digna. tiene. Exacto. Tú vas a un hospital A hoy día en Chile y tienes una historia clínica, caíste de urgencia en un hospital B y no se hablan esos sistemas. No hay un sistema de ingreso, epicrisis, historial médico conocido, porque no hay una mirada antropocéntrica, no se ha mirado a la persona. Dicho eso, mira cómo debe estar enojado el 80% de la población chilena que está en FONASA, cuando el 20% de la población que está en ISAPRE puede activar un seguro catastrófico cuando viene una enfermedad en que uno sabe que ya se le vienen más de 3 millones de pesos de gasto. Una persona en ISAPRE activa su CAEC y puede atenderse durante un año a expensas de ese seguro catastrófico. Nunca va a gastar más de eso, mientras que las personas que son FONASA no tienen la posibilidad de hacer ninguna activación de seguro y si el paciente estuvo 45 días en circulación extracorpórea, como yo tuve un paciente, y no tenía nada que vender, porque tú dices, tú perdiste tu casa, pero hay gente que no tiene nada que perder y que queda endeudada para siempre. Entonces, alguien tiene que darle un pensamiento a eso, un seguro que cubra realmente esos imprevistos de salud. Cecilia, ¿cómo lo ves tú un poco la reflexión que hacía la doctora, que aquí no se mira al paciente? Sí, Catalina. Perdón. Catalina, perdón. Después yo puedo meter la Sí. cuchara. Sí. O sea, yo he visto la experiencia desde los dos lados, ¿ya? Desde el lado privado, porque cuando tú preguntabas si una persona que está en ISAPRE tiene más oportunidades de vivir que una persona que está en FONASA, mi respuesta, bajo mi experiencia, sería sí. De hecho, cuando yo converso con mi médico tratante, él me dice, una persona de ISAPRE con mieloma podría tener, no sé, 80 y tantos meses de sobrevida. Una persona del sistema público son 36, la mitad. Así de rudo. Así de rudo, así de rudo. Y cuando tú lo ves en la realidad, porque yo soy parte de una fundación con pacientes de mieloma múltiple y soy parte también de agrupaciones oncológicas, veo que en lo cotidiano es así. O sea, nosotros tenemos un directorio de 5 personas, de las cuales 2 han muerto por falta de atención en el sistema público, porque no tienen el acceso al medicamento. Tú dices, ok, para el sistema privado existe hoy día, ni el sistema público ni privado tampoco es eficiente, porque el CAEC, como tú dices, tiene tanta letra chica y tantas restricciones. Yo durante 3 años pagué, o año a año tengo que pagar, son casi 4 millones de pesos, lo que incrementa casi en 500.000 pesos nuestro, digamos, gasto mensual, porque es además del plan de ISAPRE, pero además todo lo que no está codificado
como por ejemplo que son Exacto. exámenes de seguimiento, que son obligación para poder continuar con tu tratamiento, son 200.000 pesos más al mes. Entonces, tampoco digamos que es un sistema que sea eficiente y que funcione. Entonces, cuando el ministro Mañalich, y aquí yo también la verdad es que me dio tanta rabia, porque además justo coincidió con que ese mismo día fui a activar el GES, feliz yo, porque también trabajamos para que el GES y no sé qué. Y cuando voy a activar, que por ser paciente de segundo año, resulta que atenderme por sistema de libre elección me sale más barato que activar el GES, porque lo que está dentro del GES no lo cubre. Entonces los pacientes estamos cansados de la letra chica, estamos cansados de que cuando te diagnostiquen no hay una guía y no haya cosas que sean fáciles de entender. Que se tomen el tiempo de explicarte paso a paso. Yo he tenido que cómo aprender seguir. leyes, he tenido que aprender medicina, he tenido que buscar cómo funciona en el resto del tendría mundo por la qué. enfermedad y no tendría por qué. Y sabes, Cecilia, yo creo que también es un sistema que aparte de la enfermedad física, te enferma. Sí. Es un sistema que te vuelve loco. Sí. O sea, cuando vas a buscar los remedios y el remedio no está, o cuando vas a buscar el remedio al consultorio, esperas 8 horas y te tienes que ir porque tienes que volver a trabajar o lo que sea, y tienes que ir al segundo día. Y yo el viernes escuchaba a una persona, a la Mónica, decía, yo he tenido que ir 4 o 5 días seguidos esperando 6 horas cada vez para que me den los remedios. Y de repente llego al final y el remedio no está. Sí. Te enferma. Eso, o sea, nosotros decimos una cosa es la humanización que necesariamente tiene que ocurrir en la consulta, ¿sí? Y ahí los tiempos y eso, pero además hay una humanización que necesitamos que ocurra en la administración. Y es que la administración sea desde la perspectiva de quien necesita la atención. ¿A qué me refiero con esto? Te voy a poner casos así que uno dice, ¿es broma lo que me están contando? A ver. La gente de Alhué, la primera micro para venirse de Alhué al hospital que lo atiende en Santiago pasa a las 7:30 de la mañana. En el hospital les daban hora a las 8. Tú decís, pero es que no, ¿cómo? Claro. Pero es que esa es la agenda que tenemos, ¿sí? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, los pacientes citémoslo a todas las 8 de la mañana. Tal cual. Y tú decís, pero perdón, somos 30 que nos van a atender. Yo trabajo, tengo hijos o lo que sea, o tengo que poder salir a caminar si tengo ganas. No, todos citados a las 8. Los medicamentos, ¿cómo se entregan? Dependiendo de cómo el que entrega despacha le queda más cómodo. Entonces pasan cosas tan increíbles que una misma patología y tú tienes que hacer una fila para retirar tus medicamentos GES. Después caminar a otra parte del hospital para en otro lugar retirar tus medicamentos Ley Ricarte Soto y después caminar para en otro lugar pedir tu hora. Imposible en el mismo lugar. Nosotros, eso está en el informe de la OSD, del Banco Mundial y de la OMS, de sobreentrega de calidad de servicios en salud. Ese testimonio de Chile está puesto ahí, hace 2 años. ¿Te fijáis? Entonces, y todo es así. Y para qué decir si alguien tiene, para poner un ejemplo así, artritis e hipertensión. Tienes que hacer ese mismo periplo en el hospital, pero además retirar tus medicamentos de hipertensión en el consultorio. Sí. Entonces, después, cuando se hacen los grandes estudios y decimos la gente no está usando sus fármacos, necesitamos mejorar la adherencia, ¿qué tenemos que hacer? Educar al paciente. Entonces uno dice, no, perdón, gracias. De verdad, entrégueme las cosas. Entonces son cosas que tú decís no pueden seguir pasando, porque ahí es donde uno se indigna, se siente humillado, porque en el fondo es como que te hicieran un favor. Entonces, ¿cómo no va a ser posible retirar todos los medicamentos? Es más, lo conversábamos con la doctora antes de empezar el programa. ¿Cómo no va a ser posible que me entreguen los medicamentos para 3 meses si yo ya soy una persona crónica? Para la vida. Porque efectivamente hoy día además la edad bajó de los crónicos. Entonces hoy día tú no es lo que antes esto de ir a pasarse al consultorio a hacer vida social, porque qué bueno para los viejitos, esta desafortunada frase, ¿no? Que se pueden juntar con otro. Hoy día hay gente que está criando hijos, trabajando. Entonces, ¿en qué minuto uno sale a pasar 6 horas a los hospitales para que alguien te entregue? Manuel, y lo han prometido muchos, pero ¿se pueden eliminar las listas de espera, las colas, todo lo que hemos hablado acá? ¿Es posible? A ver, mira, técnicamente todos los sistemas públicos de salud en el mundo
conviven con listas de espera. El punto es que... ¿Cuánto se espera? Claro, que el equipo clínico respecto a una patología en particular o un problema de salud en particular definan lo que se llama un tiempo técnico de espera, que es lo que hace el auge, por ejemplo. Nosotros en el auge, prótesis de cadera, ¿no es cierto? Bueno, los traumatólogos se dicen, mira, una prótesis de cadera máximo puede esperar 6 meses. Eso es lo máximo. Por lo tanto, lo que se establece como garantía de oportunidad para la prótesis de cadera es que debe ser intervenida antes de 6 meses. Si ya pasa para el 7º, para el 8º, es una lista de espera. Y por lo tanto, de alguna manera, yo creo que lo que habría que hacer, que así como decimos que el auge tiene en general un funcionamiento, porque la gente se siente que su patología cuando está en el auge está como, entre comillas, a pesar de los problemas, mucho mejor que aquellas patologías que no están en el auge, es tratar de que la misma lógica de definición de tiempos máximos de atención que hoy día hemos establecido para el auge, lo establezcamos para patologías no auge. Y ahí hay una oportunidad con lo que podría ser la construcción de un plan universal de salud que aplique esa lógica. Ahora, dicho eso, solo quiero un comentario que como salubrista por lo menos me interesa siempre transmitir, es que aún con toda la más plata, aún con toda la modernización del Estado, aún con toda la mejor cobertura que hagamos, el paciente no se la puede llevar colada, ¿sí? ¿Y a qué me refiero esto? Y lo comentábamos a propósito de tu comentario inicial. Si nosotros miramos los factores de riesgo, ¿sí? En Chile, el chileno fuma en promedio en un 40%. No hace ejercicio en un 18%, o sea, 82%. Es obeso o con sobrepeso en un 74%. Consume alcohol en exceso, ¿sí? Aproximadamente del orden de un 35-37%. Por lo tanto, también hay derechos que tenemos que consagrar, pero en el sistema de salud y en cualquier parte del mundo también hay deberes. Y nosotros ahí tenemos que ver la manera también de cómo estos factores de riesgo, el exceso del consumo de sal y otros mecanismos nos ayuden, porque no hay sistema de salud en el mundo que pueda resolver problemas si en el complemento también los ciudadanos hacemos la parte del deber respecto a nuestros factores de riesgo. El tema del Plan Universal de Salud. Hace rato se viene hablando aquí en nuestro país de reforma a las ISAPRE, reforma a FONASA, que es el 80%, que atiende al 80% de la población. Cristóbal, ¿se puede hacer un Plan Universal de Salud en que se integre el sector público con el privado? Se ha dicho que todos estemos en este plan y el que quiera una mejor prestación pueda contratar un seguro. Por ejemplo, como existe hoy día. ¿Se puede hacer algo así? ¿Es algo utópico? Bueno, yo creo que es muy claro en el relato que aparece acá de que hay una sensación de que el sistema de salud hoy no está dando respuesta suficiente. Y además hay una percepción muy clara de injusticia también de las diferencias que se producen entre lo que hoy día tenemos construido como dos sistemas que parecieran ser paralelos, ¿no? Un sistema para personas de altos ingresos y más sanas y un sistema para personas que tienen menores ingresos y que tienen en general más enfermedad, que es el FONASA. Y lo que se ha discutido hace mucho tiempo es que parece ser que no hace sentido. Y la mayor parte de los países desarrollados del mundo, la mayor parte de los países de la OCDE, tienen sistemas públicos universales en lo cual le entregan una garantía de acceso a toda la población financiada de manera colaborativa, solidaria, permitiendo que el acceso sea más equitativo. Con fármacos. Con fármacos incluidos, entre otras cosas, ¿no? Exacto. Por lo tanto, es perfectamente posible. Hay experiencia de muchos países. El plan de salud universal es un componente, pero el siguiente componente es cómo uno reúne, en el fondo, las contribuciones de todas las personas, y eso se puede hacer a través de un seguro nacional, que podría ser como, uno podría pensar como un FONASA 2.0 que permita dar cobertura efectiva a toda la población, y en que nivelemos para arriba, ¿sí? Yo creo que el desafío hoy es cómo podemos avanzar a un nuevo seguro nacional universal, solidario y que entregue. Dejar de hablar de FONASA, de ISAPRE, hablar de un seguro nacional. Un seguro nacional de acceso universal para todas las personas, que permita, como tú bien decías, que puedan haber personas que quieran tener una salud distinta, que puedan tener un seguro de segundo piso complementario, pero que todas las personas contribuyamos al sistema. Lo que hoy día pasa es que las personas que están en ISAPRE, de alguna manera como que se llevan su contribución al sistema, ¿sí? Como si fuera como una cuenta individual, ¿sí? La mayor parte de los países del mundo se han dado cuenta que es una forma muy ineficiente e inequitativa, porque lo que hace es que las personas de más ingresos no contribuyan finalmente a la salud de todos. Y creo que es especialmente importante en el momento histórico que estamos viviendo ahora. Ahora hay una demanda
por volver a reunirnos, por volver a construir comunidad, por cuidarnos entre todos. Y en ese sentido el sistema de salud puede ser un lugar privilegiado en el cual lleguemos a un nuevo acuerdo social en que efectivamente nos cuidemos todos y no dejemos a nadie de lado Y que diciendo... no sea egoísta, individualista, como el actual, No para algunos. el actual sistema. Sí, Yo Marcelo. quiero aportar a lo que dice Cristóbal cuando dice que todos podamos contribuir. Él se refiere claramente al tema monetario en una primera etapa, pero yo quiero llevarlo a algo más, que podamos contribuir a la co-creación de ese sistema, como decía también Cecilia, porque de repente se arman proyectos, se arman gestiones sin escuchar la voz del paciente. Y los pacientes, para comenzar, no elegimos estar enfermos. Nadie quiere tener diabetes. El sistema, las Salvo los que determinantes fuman. sociales... Salvo los que fuman. Salvo los que fuman. Broncopulmonar. Pero yo no fumo, doctora, y tengo diabetes tipo 1. Tengo diabetes tipo 1. Y de pronto en los hechos concretos en donde nos damos cuenta que el paciente no fue escuchado en el ámbito de la diabetes tipo 1, ley Ricarte Soto. Muchos dicen, oye, no lo vimos venir, esto que está sucediendo hoy día. Ricarte nos anticipó lo que iba a venir, claramente. Y usamos el ejemplo y terminamos con la bomba de insulina como el primer dispositivo incorporado a la ley. El primer dispositivo era para tratamientos. Era casi como pensado en que te voy a dar una pastilla y ándate para la casa y vuelve en 30 días más. Aunque podría volver en 6 meses si te doy el tratamiento completo y no necesito chequearte a cada rato. Exacto. El asunto es que el diseño, la estructura de cómo se gestiona la entrega de la bomba es un desastre. Prometidas 846 bombas cada año. Llevamos 3 años casi. Llevamos 900 bombas entregadas. Deberían haberse entregado 2.500. 2.500. Y llevamos 900 bombas. Nadie tomó en cuenta que el diseño de la plataforma para acceder a la ley le tomaba al médico más de 35, 40 minutos en llenar todo eso. ¿Quién paga eso? Perdona, ¿y eso por qué se hace tan mal? Porque no hay horario Porque no para escuchan eso. a nadie. No hay horario para eso. Si en el servicio público efectivamente te citan pacientes cada 15 minutos o cada 10 minutos Se según demora el 40 minutos programa. en llenar un formulario, Sí. ¿quién lo va a hacer? Es que Bueno. nosotros tenemos la teoría de que la política pública se piensa muy bien en tanto política. Claro. Claro. Pero en la no baja la implementación, la gestión. la Ahí es implementación donde está el problema. no hay grandes equipos, grandes teóricos, o sea, Gloria, ¿tú quieres- no también están quieres implementando, no hay La mucha experiencia ni real cabeza falta. ni mano puesta en la implementación. Queda como, ya bueno, ya hicimos la ley, ahí está. Falta sentarse en la silla. Gloria, lo último antes de irnos a comercial. Sí. No, el aporte en este sentido es que efectivamente el área pública y todo se diseñan cosas, pero sin mucha sensibilidad de cuánto me demoro yo en atender a una señora de 83 años en el invierno, digamos, entre que se saca toda la cosa y todo. Pero además él tiene que ver con que la gestión no depende solo del que está haciendo, sino que hay una serie de pasos que hay que seguir y además contar con que todas y cada una de las acciones que la persona necesita para controlar o recuperar su salud tienen que estar codificadas para que tengan una cobertura. Por lo tanto, hay harta pega pendiente en ese sentido, de que cuáles son todas las cosas que les vamos a otorgar como servicio a las personas frente a las enfermedades. Por lo tanto, todas esas cosas que reconocemos que son necesarias tienen que estar codificadas porque si no, no van a estar cubiertas. Ok, tenemos que hacer la pausa. ¿Cuál es la deuda que tiene Chile con la salud? Y a la vuelta me encantaría escucharlos también a ustedes para, no sé, su conclusión. ¿Podemos ser optimistas en el tema de salud en nuestro país? Hacemos la pausa y ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta en un nuevo cabildo, en No Culpes a la Noche, y pedimos una vocera, y la verdad es que todos querían hablar, todos querían ser voceros. Nos quedaron muchos temas Es que es un pendientes. tema muy sensible, pero pues. sí, pero Cecilia va a ser la vocera con un mensaje de esperanza para este país en temas de salud. No, una cosita antes Sí, por del favor. mensaje de esperanza es súper importante, porque a veces criticamos mucho a FONASA. Hay temas en FONASA donde tienen, por ejemplo, en el caso de artritis reumatoide, es mucho más integral el tratamiento que entrega FONASA al que entrega ISAPRE. Entonces también separar eso, no siempre FONASA es el hermano pobre, el hermano derechamente. pobre en la salud. Eso es súper importante. Y lo otro, cuando decimos hay que cuidarse, obvio, es un deber, sí. Pero no nos olvidemos los determinantes sociales. No es lo mismo cuidarse viviendo en Manquehue que cuidarse viviendo en Lo Prado o en el campo. Entonces también elegir la salud no es una opción. Hay muchas cosas que hay que hacer ahí.
Y el mensaje de esperanza, yo creo que como nunca este mes estamos trabajando pacientes, académicos, colegio médico, Repensando. gremios, juntos. Nunca había pasado. Todavía no nos han escuchado, pero tenemos la esperanza de que nos Pero van a escuchen. escuchar. Pero estamos en una mesa trabajando todos juntos y de verdad que hemos aprendido de todos. Hemos recibido un apoyo de la Academia de los Médicos increíble, los pacientes. Por otro lado, también, por ejemplo, los gremios han entendido también desde la mirada de los pacientes por qué el sistema debiese ser distinto y qué esperamos de ellos. Y ese diálogo no se había producido. Entonces, si hay un diálogo en salud, sin duda que hay esperanza de que esto pueda ser distinto. Es que eso es lo bonito, o sea, de todo lo que ha pasado, del sufrimiento que estamos teniendo en este momento, la verdad es que de este Chile despertó, uno dice, efectivamente despertó y hay que tener esa confianza y hay que tener esa esperanza de que en cada una de las áreas tengamos un mejor país. Y hay talento, hay mucho talento Sí. en el país de verdad, hay mucho talento. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de reformar la salud, algo que sea justo y digno para todos? Le Y quiero que hagan agradecer a algo cada uno de importante, ustedes, ¿sabes? De verdad, muchas, pero muchas gracias. Vamos a Es hacer un más, 2.0. Vamos a dejar a todos invitados de nuevo. Está entretenido. Digitalizar la medicina. ¿Ah? Digitalizar. o sea, hay muchos temas, ¿le parece? ¿No? ¿Lo cerramos el tiro? Otro capítulo. Es por lo mismo, ¿ah? Aquí, fírmeme aquí. Que le vaya muy bien y muchas gracias. Gracias por venir. Buenas noches. Chao, buenas noches, Chao, muchas chao, que gracias. les vaya bien.